creo que Isaro, ya la conocéis, es un ejemplo de cómo hay que ser cuando uno es neurólogo. Es decir, todo lo positivo del neurólogo lo tiene Isaro, y además para mí lo más importante es que es nuestra neuróloga, es decir, es la neuróloga de la asociación, la que nos está apoyando desde el principio y nos seguirá apoyando, la que confío enormemente por la actitud y el entusiasmo con la que ella siempre actúa. Sabéis que en el País Vasco tenemos la particularidad de tener muchas familias afectadas de insomnio familiar fatal, y es Isaro precisamente la persona que ahora mismo está más en contacto con estas familias. Muchísimas gracias de nuevo por venir a darnos una información. Muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo encantada. El año pasado la charla para los que estuvisteis fue más científica, o como queréis llamarlo, era un poco el explicar el proceso que solemos hacer el neurólogo cuando nos enfrentamos a una sospecha de un paciente con una enfermedad priónica. Y un poco hablando con Joaquín, es decir, ¿y este año de qué hablamos realmente? Si parece que se habló todo el año pasado. Y me decía, pues igual estaría bien pasar ya a la parte más terrenal, es decir, en el día a día la relación cómo es, porque es que esta enfermedad es distinta. O sea, ahí sí que probablemente cada afectado de una enfermedad rara crea que la suya es distinta, pero sí que lo que dice Joaquín, esta enfermedad conlleva un pronóstico y conlleva una afectación familiar que muchas otras no tienen. Entonces, yo entiendo, y por lo menos los compañeros, que cuando vas a diagnosticar esta enfermedad tiene ciertas diferencias, ¿vale? Entonces, un poco lo que queríamos hablar era de lo que conlleva en la relación médico-paciente esta enfermedad. Entonces, yo recuerdo muy bien el primer caso de esta enfermedad de un Creutzfeldt-Jakob esporádico que diagnosticamos. O sea, yo era residente en el hospital de Galdácano y realmente tengo la sensación de haberlo hecho mal o de haberlo podido hacer mucho mejor, ¿vale? Fue un caso peculiar, fue un caso de una persona mayor y ingresó en urgencias con una debilidad, un trastorno del lenguaje de inicio brusco. Pues bueno, la familia se dijo, oye, pues esto probablemente sea un ictus, vamos a hacer las pruebas, tal y cual. La familia con esa sospecha, nosotros con esa sospecha, se hizo la resonancia y de repente aquello que no era un ictus, pues no era un ictus. Por los hallazgos que había en la resonancia, la sospecha fue de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, pues bueno, todo ello precipitó de que, claro, una familia que inicialmente se da una sospecha, que esa sospecha común, que cualquier persona a la que le dices, oye, voy con un trastorno del lenguaje, una debilidad, pues todo el mundo piensa en un ictus, y de repente cambias de tercio y le estás hablando de una enfermedad degenerativa, de rápida evolución, sin tratamiento y demás, pues claro, todo ello conlleva que la relación con la familia ya se complica muchísimo, y conlleva que la información que vayas a transmitir, pues claro, o sea, esa familia pues va a tener sus prejuicios a la hora de confiar en ti como médico. Entonces sí que esa experiencia yo creo que me marcó, ¿vale? Y sí que esa experiencia pues la veo como un aprendizaje de cómo deberían de hacerse las cosas, ¿vale? El segundo caso lo recuerdo también muy bien y creo que lo conseguimos encauzar mucho mejor, ¿vale? También era una persona mayor, afortunadamente tenía recuerdo sus 4 hijas, que eran, una familia totalmente volcada en él. Desde el inicio el cuadro clínico era mucho más sugestivo de esta enfermedad. Desde el inicio, aunque no sabíamos que era lo más probable, a la familia se le planteó que esta posibilidad de esta enfermedad, de la que ellos jamás habían oído hablar, podía ser, y poco a poco, según fueron llegando las pruebas, pudimos darle la certeza diagnóstica, pero ya esta familia ya conocía que esa posibilidad existía. Se realizaron todos los pasos de manera adecuada y la familia lo pudo acompañar, de manera ejemplar, ¿vale? Y sí que de ese caso tengo un mucho mejor recuerdo, ¿vale? Luego están los casos genéticos, y obviamente los casos de Creutzfeldt-Jakob esporádico en una familia desconocedora de esa enfermedad y demás, frente a los casos genéticos, no tienen nada que ver en el ejercicio nuestro habitual, ¿vale?
mi primer caso de enfermedad priónica familiar lo valoré hace muchos años también. Es un caso, el paciente afortunadamente sigue vivo con una buena calidad de vida, es un caso totalmente excepcional, ¿vale? Es un caso en el que en su día, cuando me llegó a mí, yo no tenía experiencia en esta enfermedad, porque por estadística pues es que no es habitual que a un neurólogo le toque un caso así, y entonces pues busqué recursos, lo envié a un compañero que sí que tenía mucho más formación en esa enfermedad, que había investigado más y demás, y sí que es una cosa de la que creo que es muy recomendable, ¿vale? Que cuando tengamos un diagnóstico, aunque el neurólogo te ofrezca toda tu confianza, como es una enfermedad en la que no te está ofreciendo realmente una terapia ni nada, o sea, creo que está bien y yo a las familias les suelo recomendar que si tiene cualquier duda pidan una segunda opinión, bien dirigida desde su neurólogo o bien dirigida mediante la asociación, o yo creo que es una cosa que en estas enfermedades es muy necesaria, ¿vale? Entonces, en este paciente ya os digo que yo tuve mis dudas si la enfermedad empezaba o no, lo consulté, sí que lo han visto dos compañeros especialistas en enfermedades priónicas y todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. Yo creo que todo eso a la familia le transmite una confianza de que bueno, estamos en el camino adecuado y las cosas se están haciendo bien, y la verdad es que la relación con esa familia es fantástica. El segundo caso que tuve de enfermedad priónica familiar, realmente yo creo que fue un ejemplo de valentía y de saber afrontar la situación tanto para su familia como para mí. O sea, realmente una persona que era conocedora de ser portador de ello, en cuanto empezaron los síntomas realmente afrontó de cara al diagnóstico, se hicieron todas las pruebas para confirmar que era aquello, que incluso en los casos familiares la familia te solicita por favor que se descarten otras posibilidades diagnósticas, porque sí que es verdad que yo creo que la charla anterior es fantástica, yo creo que ha dicho cosas muy útiles. El problema viene de que, claro, llegados ya a la concreción de esta enfermedad, claro, tú tienes que hacer un diagnóstico diferencial con ciertas enfermedades que no aparecen en esa lista, que un neurólogo por formación debería de saber que tiene que descartar ciertas enfermedades a pesar de que esa persona pertenezca a una familia de insomnio fatal familiar o creo celíaco hereditario, tienes que realizar ciertas pruebas para saber seguro que es eso y que no es otra enfermedad que esa misma persona padece, ¿vale? Pero sí que os digo que en concreto la relación con esta paciente y tanto con ella como con su familia realmente hubo muchos momentos difíciles y también tengo la sensación de que hubo muchos momentos en los que esta persona, ya que el diagnóstico se encauzó desde el principio, pudo tener buena calidad de vida y que disfrutó de los momentos de manera ejemplar, ¿vale? Y luego están, luego pues han pasado varios años, entonces luego estarían los casos que te consultan el entorno de la familia, ¿vale? Los posibles portadores de esta enfermedad, ¿vale? Entonces, en el caso concreto de los posibles portadores, por un lado suelen venir muchas veces por el deseo de descendencia, ¿vale? Es decir, pues una persona dentro de una familia de una enfermedad hereditaria viene al neurólogo diciendo, oye, ha pasado esto o lo otro y yo quiero tener descendencia. En eso, por ejemplo, yo en mi persona concreta he tenido mucha suerte, ¿vale? Todos los casos que me han llegado, afortunadamente los resultados que hemos tenido han sido negativos, hemos encauzado yo creo que unas buenas relaciones médico-paciente y demás, pero también creo que ha determinado eso pues el tipo de resultado que ha habido, ¿vale? Y luego están los familiares de pacientes con enfermedad priónica genética que saben que son portadores, ¿vale? Esos también ha habido gente que ha decidido realizarse el estudio genético, que se conoce portador, y mi relación real con ellos suele ser pues una relación, no voy a decir de amistad, pero es gente que te viene una vez al año a la consulta, a veces no viene toda la familia, ¿vale? De las familias pues muchas veces hay un nodo, suele haber una persona que es normalmente la que más contacto mantiene con el neurólogo y es esa persona la que se acerca, la que muchas veces pues no solo cuenta su situación, sino que cuenta la del resto de hermanos
o primos o lo que sea, y un poco te tiene al tanto, y si cree que alguno tiene alguna necesidad, alguna consulta, es el que un poco vehiculiza otra vez la relación con las consultas nuestras con neurología, ¿vale? Pero sí que es verdad que en general es gente que mantiene ese contacto y poco más solemos hacer, comentar un poco la situación, valorarle, y esa suele ser la relación, ¿vale? Y luego estaría la relación en torno a los proyectos científicos que hemos desarrollado en torno a esta enfermedad. Como muchos de aquí sabéis, Joaquín y el equipo han desarrollado un proyecto en el que se solicitaron muestras y demás, y con ello, pues yo como médico y Guiomar, mi compañera, pues la genetista nos ha creado una relación pues que es un poco peculiar, es decir, por tener que decir a una persona que participa en un estudio, una persona a la que no conoces, que no la tienes, a veces incluso que no la tienes de cara en la consulta, sino que está en otra ciudad, o hemos hecho conexiones vía link y demás, tener que decirle a esa persona la situación genética que tiene, ¿vale? Porque es mucho más fácil dentro de una familia que conoces, que ya has conocido un caso, que son sus hermanos, también te conocen, tienes ya un vínculo de confianza, ¿eh? Dar los resultados en esas situaciones es mucho más sencillo que realizarlo en una situación en la que una persona participa en un estudio, sabe que tú estás en ese estudio, pero tampoco tiene ningún vínculo cercano contigo, y tú eres el que le vaya a dar el diagnóstico, y eso sí que es muy complicado. ¿Vale? Entonces, ya una vez de que está la sospecha diagnóstica, ¿cómo va evolucionando la relación con la familia y con el paciente? Pues en general con el paciente la relación que intentamos mantener, yo creo que la mayoría de neurólogos, es la de, pues por un lado, la actitud paternalista en la que nos han educado, y generalmente, salvo el que el paciente expresamente te pregunte yo qué tengo, qué sospechas que tenga, que es muy inhabitual en esta enfermedad, no se le suele decir lo que tiene, y se intenta que a nivel de síntomas, a nivel de calidad de vida, a nivel de soporte familiar y demás, tenga la situación lo más confortable posible, ¿vale? Sí que es verdad que en los casos genéticos sería una excepción, porque en los casos genéticos en los que sí que empiezan con síntomas, a veces sí que el paciente mismo te pregunta, es decir, oye, ¿realmente estamos en esto o no estamos en esto? ¿Vale? Pero salvo que el paciente pregunte directamente, no sé si bien o mal, pero generalmente solemos obviar un poco transmitirle esa información, y lo que hacemos es priorizar que esté con una buena calidad de vida, ¿vale? Luego estaría la relación profesional con la familia de un paciente con enfermedad priónica. Y esto es, yo creo que es lo más complicado, ¿vale? Generalmente la relación con el paciente es medianamente sencilla, y creo que lo hacemos mejor o peor, pero lo hacemos, pero la relación con la familia es la que hay que trabajar, ¿vale? Y obviamente la situación en los casos genéticos y la situación en los casos esporádicos no tiene nada que ver, ¿vale? Opacua es uno de los puertos que tenemos en el País Vasco, que de vez en cuando, pues cuando nieva, allí cae, y sabemos que es una cosa que va a suceder, ¿vale? Y en las familias que tienen posibles portadores, sabes que en un momento dado pues hay alguien que va a desarrollar la enfermedad, entonces la relación del neurólogo de referencia con esa familia es muy distinta de la relación en los casos en los que o no ha habido ningún caso familiar, o se desconoce si es genético o no es genético, porque claro, a esa familia le pilla de sorpresa, es decir, esa familia probablemente nunca jamás ha oído hablar de esta enfermedad, no sabe lo que conlleva, no sabe el pronóstico, la evolución que tiene y demás, entonces la relación con esa familia obviamente es la más difícil. Y de cara a los neurólogos pasa bastante lo mismo. Cambia mucho un neurólogo que desconoce la enfermedad, no ha tenido ningún caso, y es que esto es una realidad, no sé cuántos neurólogos estamos a nivel estatal, pero por estadística habrá neurólogos que a lo largo de su carrera pues probablemente no les toque esta enfermedad. Sí que es verdad que conviene tener esa sospecha, porque es una enfermedad que si no la buscas puedes no encontrarla y pensar que ha sido otra cosa y no llegar a un diagnóstico de certeza, eso es verdad, pero sí que es verdad que hay probablemente sitios en los que estemos más familiarizados, bien porque ha habido más estudios o ha habido más gente interesada en esta enfermedad, como puede ser el País Vasco, y porque también hay un efecto fundador y hay más casos genéticos, que eso también te hace que estés más alerta del resto de los casos,
Pero puede haber comunidades o equipos de neurología concretos en los que pues a ninguno le ha tocado, ninguno sabe de ello y pues igual lo deberían de haber hecho mejor, pero ya os digo que es difícil también desde el punto de vista del neurólogo hacerlo bien cuando nunca lo has vivido. Y luego estaría la relación ya con la familia una vez de que ya el diagnóstico es de certeza, cuando dices, oye, mira, esto era una posibilidad, pero hemos hecho las pruebas y esta es la posibilidad, este es el único diagnóstico que tenemos. Ahí sí que también probablemente pequemos de no saber orientar bien el camino, ¿vale? A veces, pues, no lo sé, es que yo, de la experiencia con vosotros y de la experiencia de la gente que me ha venido a consultar, pues sí que es verdad que muchos neurólogos parece que lo que hacen es, cuando llegan al diagnóstico, ya les dicen, bueno, ya hemos llegado a esta situación y a partir de ahora ya, pues, valga de decir, pues te tienes que buscar la vida, o a ver si me entendéis, es decir, pues desgraciadamente parece que la situación es esa, ¿vale? Que muchas familias lo que te transmiten es el desamparo de decir, vale, bien, hemos llegado hasta aquí, me dices que no hay un tratamiento para la enfermedad, pero aunque sea vamos a intentar que esto vaya lo mejor posible, ¿vale? Y yo creo que el objetivo del neurólogo debería ser eso, el ir cubriendo las necesidades, porque en esos ya sabemos, ¿vale? Hay otras muchas enfermedades que llevamos que tampoco tienen un tratamiento para la enfermedad en sí, pero sí tienen para los síntomas, entonces yo creo que hay que cubrir mucho, la relación con la familia, hay que cubrir mucho la relación de apoyo con otros servicios. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un servicio de cuidados paliativos que es que son maravillosos, es decir, a mí me suele costar mucho decirle a la familia, oye, mira, voy a decirle a los compañeros de paliativos que vengan y demás, porque para la familia es como una sensación de decir, bueno, ya está, ya han tirado la toalla, pero es que es al revés, ¿vale? Es un servicio que el apoyo psicológico y el apoyo de los síntomas que dan y la conciencia que tienen de esa ayuda que hay que dar en los últimos momentos de la vida es brutal, probablemente sea mucho mejor que la de cualquier otro neurólogo que estemos. Entonces muchas veces esa pena, ese momento que dices a la familia, oye, creo que es el momento de hablar con ellos, que yo estoy aquí, pero creo que necesito la ayuda de ellos porque probablemente nos vayan a dar un soporte mejor y demás, pues muchas veces la familia lo toma como a mal, entendiendo como que ya se tira la toalla, pero realmente yo creo que a día de hoy, con la situación de esta enfermedad, yo creo que es un apoyo fundamental, ¿vale? Y luego lo que yo siempre insisto mucho, ya sea compañeros, ya sea familias, ya sea consultas telefónicas y demás que habéis hecho, es el decir, esta enfermedad tiene dos grupos claros, la enfermedad esporádica y la enfermedad familiar. Pero salvo que se haga el estudio genético, yo como neuróloga no te sé decir si esto es esporádico o es familiar, no lo sé decir, no lo sé diferenciar por las pruebas, por los síntomas, por la evolución y demás, no lo sé decir, ¿vale? Porque hay familias que te dicen, pero si en mi familia no ha habido esto, nunca jamás ha habido. Ya, pero que el problema viene de que no sabemos a qué edades van presentados esos familiares esa enfermedad, no sabemos hasta qué edad han llegado los padres, a veces incluso tenemos un padre que le dijeron con 60 años que tenía un Alzheimer o que tenía otra enfermedad y que dices, bueno, le dijeron que tenía eso, vete a saber lo que tenía realmente. Entonces yo lo que siempre os recomiendo es que el estudio genético se realice, ¿vale? Que insistáis mucho en que el estudio genético se tiene que realizar muy a pesar de la certeza que pueda tener ese neurólogo de que eso no es genético, no es familiar o lo que queréis. O sea, yo creo que hay que hacerlo en todos los casos, ¿vale? O sea, yo creo que es de las cosas más importantes y más insistentes en las que he sido yo con los compañeros, ¿vale? Y sí que en eso también hay tradiciones, ¿vale? En el País Vasco había un protocolo en el que tenías que hacerlo sí o sí, porque tenías que luego dar cuentas a una persona que estaba dentro de Eusko Jaurlaritza haciendo un registro y demás, y lo hacías porque al final si no te van a ir a buscar. Entonces lo hacíamos todos, pero sí que es verdad que esto varía mucho por comunidades. Y luego la relación, una vez de que ya hemos llegado al final, mi relación con las familias la verdad es que ha sido muy satisfactoria. O sea, realmente las familias cuando se ven acompañadas, cuando el proceso ya pues, llega al final, incluso mucho después, realmente el aprecio que recibes de esas familias es que probablemente es el mejor premio que puede recibir el neurólogo dentro de esta enfermedad. Es decir, el objetivo es eso, que la familia, por mucho que digas no hay tratamiento, el pronóstico es malo y demás, pero digas, bueno, lo hemos vivido de la manera mejor posible, ¿vale? Que yo creo que a día de hoy es lo que podemos ofrecer, ¿vale? Pero que es una cosa que es muy importante de hacerlo, ¿vale?
Y luego, pues esta enfermedad, pues a mí concretamente también me ha traído cosas muy buenas, como puede ser el participar en esta asociación, que yo creo que es una experiencia totalmente distinta y es una experiencia que creo que es muy recomendable para cualquier médico, el ver el punto de vista de la asociación, los objetivos de la asociación, las posibilidades que ofrece una asociación, y creo que es un punto de vista que probablemente pues, muchos médicos por A o por B no llegan a conocer, pero creo que es una cosa que es muy positiva como médico, el poder ofrecer esta asociación a los pacientes que sufren esta enfermedad, el saber el tipo de apoyo que les va a ofrecer la asociación, ¿vale? Porque realmente las consultas médicas hoy en día todos sabéis que tienen un límite, tienes que ver X pacientes y demás, y pues probablemente el día no dé para muchas personas, ¿vale? Entonces, y luego pues el equipo de Joaquín, yo creo que es una gente maravillosa a todos, y entonces yo creo que Sapiquillo también ha traído cosas positivas. Y yo igual soy muy optimista, pero yo creo que también, o sea, comparto la visión de Joaquín en que estamos en el buen camino, es decir, probablemente los matices que daría de la charla anterior es que el diabetes es una enfermedad rara. La diferencia que veo un poco con la enfermedad priónica es que la enfermedad priónica no es una enfermedad rara aislada, ¿vale? Es una enfermedad rara que sirve de modelo para el resto de enfermedades degenerativas como puede ser el Parkinson, el Alzheimer y demás. El servir de modelo para esas enfermedades conlleva que a nivel de medicamentos, a nivel de ensayos, a nivel de estudios y demás, probablemente haya más motivación y el camino sea más fácil de lo que podría ser para una enfermedad rara aislada, ¿vale? O sea que en ese sentido yo quería transmitir que yo auguro un futuro prometedor, ¿vale? Y pues yo creo que con esto ya he finalizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaro, por la charla. ¿Tenéis alguna pregunta para Isaro? Mira, ahí tenemos Virginia. Yo quería preguntarte, cuando ya se diagnostica una variante familiar, Sí. cuando ya se diagnostica una variante familiar, ¿qué tipo de protocolo consideras tú que se debería utilizar de seguimiento de la enfermedad para los posibles portadores? Más concretamente, en mi caso, por ejemplo, mi suegro y mi marido eran los pacientes, yo tengo 2 hijos pequeños y mi pregunta es esa: ¿qué protocolo de seguimiento consideras tú que un neurólogo o una unidad de neurología debería tener para hacer un seguimiento de esa enfermedad? ¿Es esperar a que salgan los síntomas o hay que tener un seguimiento previo, anual, bianual? A ver, concretamente en la situación tuya sí que es verdad que es una enfermedad en la que a priori puede haber un debut precoz, pero probablemente no tan precoz, entonces yo ahí no veo necesario decir que haya un seguimiento tan precoz. En una persona adulta, ahí depende un poco inicialmente del querer del paciente, ¿vale? Porque yo me he visto en 2 terrenos totalmente distintos. Familias en las que uno se conoce portador, pero no quiere saber nada del neurólogo, del servicio, de allí, y dice, oye, mira, cuando llegue, llegará, y lo afrontaremos, y es una actitud totalmente respetable. Entonces esa familia no va a conllevar ningún tipo de seguimiento. Y luego están las familias en las que por lo menos parte de los miembros de esas familias quieren mantener un vínculo, y yo sí creo necesario el realizar un control anual, y un control anual puede ser de un cuarto de hora en el que te diga, oye, no, todos, o sea, y no hace falta que vengan todos los miembros de la familia, pero sí que conviene mantener un contacto, porque ellos también tienen que saber que tú sigues siendo la persona de referencia, que pueden contar contigo para cualquier situación, y que digan, no, todos estamos bien. ¿Y qué tal los que están en edad un poco de tener descendencia y tal, un poco que haya un vínculo que te condiciona un poco saber que todos están bien, diríamos así, a grosso modo, ¿vale? Luego sí que es verdad que a nivel de seguimiento no, pero a nivel de estudios, sabéis que en Barcelona el equipo de Raquel está realizando el estudio en posibles portadores, en gente que pertenece a familias, que no saben si su situaciones de portador o no, y sí que ahí están realizando un estudio periódico de pruebas para saber si habría algún marcador que prevé cuándo podría iniciarse y demás, pero yo sí que diría que de la que son adultos
hay que informarles y en eso también, pues eso genera muchas dudas a la familia. Yo creo que ahí conviene que haya un contacto con el neurólogo y una vez de que el paciente adulto ya es conocedor de ello, elige ya si ir anualmente allí y aunque sea ir transmitiendo un poco sus dudas o ser desconocedor de ello, que también es respetable, y seguir con su vida. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, ¿qué tal? Patricia. Sí. Sí, te pasa el... Gracias, ¿qué tal? Una cosa que me ha generado algo de duda, a ver si tú me la puedes aclarar. Cuando comentabas que en la fase de diagnóstico inicial, las primeras visitas del paciente acude y de alguna manera no llegas a indicarle cuál es el diagnóstico real de la enfermedad, cuando lo sabemos, ya es algo más certero. No se lo decimos inicialmente porque se lo decimos directamente a los familiares o porque no está ya en ese estado de la avanzada de la enfermedad, en sus plenas capacidades cognitivas para asumirlo. Muchas veces coincide esa situación, que probablemente el paciente no está en sus situaciones cognitivas suficientes para saberlo, pero yo en los casos en los que me he visto en el que sí sabías el diagnóstico y el paciente estaba en sus capacidades plenas, generalmente en la entrevista el paciente que quiere saber pregunta, y eso es, diríamos, un consejo básico que dices: el que pregunta quiere saber y el que no pregunta no quiere saber. Yo muchas veces intento asesorarme a la familia de antes, le digo: oye, ¿qué actitud ha tenido? Porque generalmente la actitud en la vida marca un poco esa decisión. Es decir, hay gente que ya sabes que querría saberlo independientemente de la enfermedad. Es decir, hay gente que es muy preguntona, quiere saber, pero claro, tienes que querer saber sabiendo lo que conlleva. Es decir, yo uso el mismo, y en general los neurólogos usamos el mismo método, tanto en el Alzheimer como en cualquier otra degenerativa, que dices: el que pregunta se le responde, porque como paciente estás en tu derecho, el que no pregunta no se le da esa respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. Sí, ahora te pasan a mí. Sí, buenos días. A ver, vosotros somos nuevos en esto. Este mismo martes nos dijeron el tema de la enfermedad de mi sobrino. No sabemos mucho. Me gustaría hablar con usted luego un momentito. Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola. Yo veo una opción en el tema de que para las... Bueno, ya ha quedado claro que hay personas que no quieren saber y ya está, pero otras personas que quieren saber, o por lo menos que son conocedoras de lo que pasa en su familia. Veo un vacío en el sentido de tema de transfusiones, tema de donación de órganos, ahí, vamos, ahí yo creo que no hay una información concisa. Yo por lo menos no la he visto. Sí que, bueno, yo sí que la he visto porque yo he preguntado y a mí se me ha contestado todo. Quiero decir que en general no he visto que se informe de esas cosas. No sé si tiene que ver con lo que habéis dicho de que no se ahonda en dar una información precisa de la enfermedad. Probablemente es así, es una enfermedad que crea mucho miedo por esa transmisibilidad. La semana pasada nos llamaban de un ambulatorio diciendo que a ver por qué había habido 2 casos esporádicos en ese mismo ambulatorio el último año, que dices, ¿qué sentido hay de que un ambulatorio llame para hacer esa consulta en neurología? Y hay mucho miedo en torno a esta enfermedad, y sí que es verdad que probablemente las consultas se queden cortas a la hora de poder responder todas esas preguntas, y yo creo que ahí la asociación tiene un gran papel a la hora de saber responderte a ese tipo de preguntas. Probablemente la donación de órganos, la respuesta ahí la tenemos todos claro. La donación sanguínea siempre genera problemas, porque claro, muchas veces el paciente lo ha realizado no sabiendo que es portador de esa enfermedad. A día de hoy no se sabe del riesgo de transmisión sanguínea en los casos, salvo la variante, la que se dio en el Reino Unido. Entonces, pero claro, la recomendación sería que probablemente que no. Yo me he visto con enfermedades mucho más tontorronas en las que no te dejan donar sangre, ¿vale? Entonces probablemente la respuesta sería que no, pero claro, muchas veces viene por la pregunta de decir: ¿cómo digo a mis hijos que no saben su situación que no pueden donar sangre porque tenemos esta enfermedad en la familia, ¿vale? Entonces claro, es que no es solo el donar o no donar, conlleva también un poco esa transmisión de información. Claro, es fundamental. ¿Qué es así?